Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwadash. Doy los honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Yo soy el hermano Yaquab, y aquí en otro video, como pueden ver el título, este es el renacimiento. Y esto es porque lo hemos estado mencionando durante varios videos. Quería entrar un poquito más, porque es importante nosotros entender este periodo de tiempo, porque fue el periodo en el que el Señor básicamente volvió a darle uh, el control del gobierno mundial, o le empezó a darle el poder a una nación, para que últimamente, como dice en Job 9:24, que el mundo fue entregado en manos de los impíos. Ese proceso empezó desde el Renacimiento, porque el Renacimiento fue el básicamente fue el resurgir de una nación, y esa nación trajo una cultura, y esa cultura va totalmente en contra de lo que es el Señor. Porque esa nación fue designada a cumplir una posición, una actitud en contra del Señor. Por eso el Señor odia a esa nación. Porque tenemos que entender que el Señor separó desde un principio a todos. Porque como dice aquí en Eclesiástico 33:7, right? Y aquí lo está poniendo en perspectiva de días. Dice, ¿por qué un día será más importante que otro, cuando todos los días reciben la luz del sol? En esta perspectiva, ¿por qué una nación es más importante si todos tienen la misma forma de un cuerpo, respiran, comen? ¿Y no por qué? Dice, una decisión del Señor los ha hecho diferentes. ¿Ya ves? Eso es lo que pasa. Una decisión del Señor los ha hecho diferentes. Él fue quien dispuso las fiestas y las estaciones. Eligió y santificó a alguno de ellos, a los demás los dejó para hacer número. ¿Ya ves? Dice, y aquí viene el punto, dice, también los hombres fueron sacados de la tierra. De esta fue formado Adán. ¿Ya ves? Porque todos venimos cuando morimos, regresamos a la tierra. A todos nos pasa así, tanto a israelitas como a los otros paganos, man. Dice, el Señor, sin embargo, en su sabiduría los separó, poniéndolos en diferentes caminos. Algunos los bendijo y exaltó, los consagró y tomó a su servicio. ¿Ya ves? Aquí viene la separación. Dice, a otros los maldijo y humilló, e hizo que perdieran su lugar. Y esto es últimamente a Esaú Edom, la nación que el Señor odia. Como está escrito en Malaquías 1, el Señor aborrece a una nación. Dice, así como el barro está en manos del alfarero, que lo moldea a su voluntad, así también están los hombres en las manos del que los ha hecho. Trata a cada cual como mejor lo estima. Porque el Señor, por una decisión, Él decide qué hacer, man. Dice, de un lado el mal y del otro el bien. De un lado la muerte y del otro lado la vida. Y de igual modo, frente al fiel, frente al creyente, está el pecador, está el impío. Miren por todas partes las obras del Altísimo, siempre van de dos a dos, una oponiéndose a la otra. Ese es el entendimiento, de una nación que fue designada para hacer ese trabajo sucio, man. Y a final de cuentas, que sea como un ejemplo de qué es lo que no se debe de hacer y qué va a ser su pago por hacer ese tipo de cosas, man. Ir en contra del Señor. Por eso es importante entender el renacimiento. Alright, vamos a empezar aquí en Apocalipsis 13:3. Porque como dice aquí, dice el renacimiento que abarcó los siglos 14 a 17 en Europa, fue un periodo de gran esplendor cultural y artístico. Fue cuando empezó a renacer. Se destacó por el renovado interés en la cultura clásica, dando lugar a obras maestras en arte, arquitectura y literatura.
Este tiempo marcó una transición desde un pensamiento predominante centrado en Dios hacia el humanismo y el individualismo. ¿Ok? So, básicamente, eso es un resumen de lo que vamos a entrar. Porque, como vamos a ver en Apocalipsis 13, cuando regresas a Apocalipsis 1, te explica los principios de esta bestia. ¿Ok? Esta bestia te explica que es una bestia de color escarlata, que el escarlata es rojo. El color rojo en el hebreo se llama Adawam. ¿Ok? Y Adawam en el español es Edom. Edom es la nación de Esaú. ¿Ok? La nación que el Señor odia. ¿Ok? Que el Señor aborrece. ¿Y por qué? No nada más porque sí, es por una actitud, es por una manera de ser, de pensar, de actuar. ¿Ok? Y nos explica sus principios, que empezó con los griegos, ese es el leopardo. ¿Ok? Nos explica el fin. ¿Ok? Y continúa en Apocalipsis 13:3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok, y esta cabeza que fue herida de muerte, pero su herida fue sanada, eso está hablando de lo que pasó con Roma. Roma fue devastada. Roma fue básicamente declinada. ¿Ok? Hubo un declive, fue una devastación. ¿Ok? Pero esa herida mortal, porque fue devastada Roma, fue sanada. O sea que fue resurgida Roma, como dice aquí. Yo no le pregunté a ChatGPT qué es lo que pudiera. Le planteé un escenario. Ese escenario, como dice aquí, el relato de un imperio que sufre una herida que parece mortal, pero luego es sanada, puede simbolizar su resurgimiento o renacimiento, ¿ya ves? Después de un periodo de declive o crisis. La metáfora de la herida sanada sugiere que el imperio ha superado sus dificultades y ha recuperado su fuerza y vitalidad. Esto refleja un periodo de restauración y fortalecimiento del poder imperial. ¿Ya ves? Y eso es lo que se profetizó en Malaquías 1:4, cuando dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, que esa palabra por empobrecido es como demolido, que básicamente quedado en ruinas, ¿ok? Dice, cuando Edom dijere, nos hemos quedado en ruinas, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ¿ok? Porque ellos sí lo hicieron, ellos edificaron otra vez su imperio y pusieron su influencia y trajeron su mentalidad y su mentira, porque lo vamos a ver. Dice, así dicho Yahweh, Bahashem Yahawashi de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahweh, Bahashem Yahawashi, está indignado para siempre. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque es territorio de impiedad. ¿Ok? Es un territorio maldito. ¿Por qué? Pues por las obras, man. Por eso es que el Señor está indignado. Indignado es que estás molesto por las cosas que ellos hicieron. Estás ofendido. ¿Ok? Porque el contexto que vamos a ver, como dice aquí, Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok, eso volvió a decir lo mismo, ¿no? Que esa herida mortal fue sanada, y lo mismo nos explica en Apocalipsis 17, y voy a empezar en 8, dice, la bestia que has visto, y esto es una visión, ok, y esta bestia que ha visto estaba hablando de Roma, de la cabeza, de la sexta cabeza. Dice, era y no es, ¿ok? Porque es una visión, acuérdense. Y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ok? Porque era Roma, no es porque es una visión y será. ¿Ok? Está profetizando. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. ¿Ok? Eran 7 provincias que le pertenecían al imperio romano. Dice, 5 de ellas han caído, uno es. Y ese es, está hablando del imperio romano, la sexta cabeza.
y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Ok? Que estaba hablando del Imperio Británico. ¿Ok? Dice, la bestia que era y no es también el octavo. ¿Ok? Eso aquí nos está dando una cronología, por así decirlo, una línea del tiempo de cómo es lo que iba a pasar. ¿Ok? Y es de entre los siete. ¿Por qué es de entre los siete? Porque el octavo es el sexto. Es el que decía que era y no es. Y está por ser o será. ¿Ok? Y va a la perdición. ¿Por qué perdición? Porque lo mismo que dijo en Malaquías 1 y 4. Ellos construirán, ¿ok? Pero, y yo destruiré, ¿ok? Porque va a perdición. ¿Por qué? Por todas las cosas que que hace, man, ¿ok? So, regresando a Apocalipsis 3 y 4, dice, y adoraron al dragón que había, dice, y adoraron al dragón, que nosotros sabemos que el dragón es Roma. Ok, un capítulo clave es Apocalipsis 12, donde habla que el dragón fue tras la mujer, ok, y que a fin de devorar a ese niño, que era el señor Yahushua, quien representaba a ese dragón. Herodes, ok, Herodes era un vasallo del Imperio Romano, ok, el Imperio Romano permitió a Herodes gobernar sobre Judea, sobre esa provincia, ok, a cambio de lealtad. So, él representa al dragón porque venía en el nombre de Roma. ¿Ok? So, por eso sabemos que es el dragón. ¿Ok? Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Ok? Porque esto fue después de que la herida mortal fue sanada. Porque el Señor le dio poder. ¿Ok? Dice, y también en Daniel 7 habla que esa cuarta bestia era Era fuerte, tenía sus dientes de hierro y garras, ¿ok? Y devoraba y desmenuzaba. ¿Por qué? Porque el Señor le dio fuerza, ¿ok? Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿ok? Que esos, que esas, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, fue lo que vino a traer con el Renacimiento, con su movimiento, ¿ok? Porque fue un cambio cultural y que se cambió desde la perspectiva que veían por todo al Señor, que se le llamaba teocentrismo. Teo porque es Dios y centrismo era que todas las cosas abarcaban alrededor de Dios, pero este imperio, esta gente, vino a cambiar todas esas cosas. Porque blasfemia, lo que le pregunté a ChatGPT, que es etimología de blasfemia, y dice proviene del griego antiguo blasfemín, que significa hablar mal o difamar. En su origen se utiliza para denotar palabras o acciones que mostraban desprecio o irreverencia hacia lo sagrado o divino. ¿Ok? So le pregunté qué es desprecio o irreverencia. Dice, el desprecio se refiere a una actitud de menosprecio o falta de respeto hacia algo o alguien. Implica una actitud negativa y una falta de valoración o consideración por lo que se menosprecia. ¿Ok? Y este movimiento, el Renacimiento, vino con eso. Y vino evolucionando un poco más, man. ¿Ok? Porque vamos a entrar, vino la revolución industrial, lo que vino, como mencionamos, man. Vino, como dice, desplazamiento de la perspectiva teocéntrica, ¿ok? Como dice aquí, se cambió a Dios como centro de todo, al individuo y su potencial. Dice, durante el Renacimiento, Europa cambió de una visión centrada en la Iglesia y en Dios a una perspectiva que valoraba más al individuo y su potencial. ¿Ya ves? Y se dio énfasis a la educación, el conocimiento, las artes y las ciencias. Antes, la Edad Media tenía una perspectiva teocéntrica, ¿ok? Porque tenemos que entender que la Edad Media ah, estaba gobernada por los hijos de Dios, por los israelitas. Aunque no se estaban llamando como israelitas, se llamaban por el nombre los moros, ¿ok? Que estaban en Europa. Tenías al Imperio Bizantino,
¿ok? Que ellos gobernaron durante la Edad Media, que eran israelitas. Tenías en Rusia a los zars, que esos eran israelitas también. Y tenías de este lado del mundo, en las Américas, a los llamados incas, aztecas, mayas, reinando de este lado, ¿ok? Y como dice aquí, en la Edad Media tenía una perspectiva teocéntrica, aunque sabemos que no era el correcto, pero se tenía fe por algo, ¿ok? Este hombre, esta bestia, vino a traer todo lo demás, se vino a quitar fe en todo Dios, ¿ok? Y vino a traer su propia fuerza, su propio potencial, ¿ok? Su fuerza, como está escrito en Sabiduría de Salomón 2, hagamos de nuestra fuerza un poder, un Dios, ¿ok? O la ley, más bien, ¿ok? Dice, donde todo se veía desde la autoridad divina, especialmente a través de la Iglesia Católica, ¿ok? Porque sabemos que los católicos, como está escrito, adoraron a ídolos inútiles y ellos mismos se hicieron inútiles, ¿ok? No estaban correctos en su doctrina, pero, al menos se consideraba a Dios, en algo. Aunque estaba erróneo, no, no era como lo hacen hoy, que empezaron a traer esas blasfemias como Esaú las trajo, man, como los edomitas lo trajeron, ¿ok? Que blasfemar gravemente en contra del Señor, ¿ok? Dice, con el Renacimiento esta visión cambió hacia un enfoque más humanista, que eso es una blasfemia, no considerar o hablar mal en contra del Señor. Dice, destacando el potencial humano, la razón y el conocimiento basado de la experiencia y el estudio clásico. Ya ves que el estudio clásico es lo que es la cultura grecorromana. Este cambio marcó la transición hacia una mentalidad más centrada en el ser humano y en menos dependiente de la autoridad religiosa. Ya ves, por eso Pablo lo llamó el hombre de anarquía, el hombre de pecado, porque él no puede soportar autoridad sobre él. Él quiere ser la autoridad. ¿Ok? Él trajo humanismo. ¿Ok? Dice, durante el Renacimiento, la visión humanista enfocada en el individuo valoraba el potencial humano a través del redescubrimiento de la antigüedad clásica. Los humanistas abogaban por una educación completa, destacando la importancia de la literatura, la filosofía y las artes. Este enfoque impulsó la apreciación de la experiencia humana, la creatividad y el conocimiento empírico, influyendo en la educación, la filosofía, las artes y la ciencia. ¿Ok? Entonces dice la ciencia. Durante el Renacimiento la ciencia avanzó con el cuestionamiento de concepciones antiguas del cosmos. Se abandonaron enfoques dogmáticos en favor de una actitud empírica. Copérnico propuso el modelo heliocéntrico, desafiando las creencias geocéntricas, ¿ya ves? Porque vinieron a cambiar lo que ya estaba establecido. En las escrituras sabemos que la Tierra es el centro del universo, pero Copérnico, este vato, empezó a cambiar y decir que el Sol era el centro del universo. Y eso es hasta lo que hoy en día se enseña. El sistema solar, se le llaman el sistema solar. ¿Por qué? Porque dicen que el Sol es el centro de este universo. ¿Ok? Y eso es mentira. ¿Ok? Porque eso ya estaba escrito antes. Eso se seguía con las escrituras, man. ¿Ok? Eso te lo explica en Génesis. ¿Ok? Desde el principio. Pero no trajeron más creencias del Big Bang y la evolución y, you know, todo este tipo de mierdas, ¿ok? Que la ciencia actual te enseña. ¿Ok? Que cayera un meteorito y que mató a dinosaurios and shit. Dice Galileo con el telescopio respaldó esa teoría, marcando el inicio de la revolución científica. En medicina, Besalio revolucionó la anatomía con disecciones detalladas, enfatizándose la observación y la experimentación. ¿Ya ves? Estos vatos son sucios, man, para estar abriendo un cuerpo y estar estudiándolo y todo eso. Eso el Señor, el Señor es porque no hay nada de malo que tú quieras saber y que quieras tener conocimiento. El Señor te lo puede dar sin necesidad de hacer todas estas mierdas, man.
Pero este hombre, él va por su propia fuerza, él va por su propio conocimiento, por sus propios medios. ¿Ok? Dice, además, el Renacimiento impulsó el interés en la alquimia y la exploración de la naturaleza, precursora de la química moderna, pero también ligada a aspectos espirituales. Dice, la arquitectura renacentista se caracterizó por el retorno a elementos clásicos, griegos y romanos. ¿Ya ves? Entonces es el punto, man. O que se cambió totalmente a una mentalidad. Por eso, por eso en Apocalipsis 20, lo que te explica de ese mismo evento. Y dice así, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Que este ángel está hablando del Señor Yahushua, porque él tiene las llaves de la tumba y de la muerte. Dice, y prendió al dragón. Que esa cadena representa como tú cuando encadenas a un animal. Tú lo estás limitando, le estás quitando, o ya lo estás limitando. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Yo en uno de mis videos yo expliqué y entré en quién era el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y esta es una raza de gente, que son los edomitas. Dice, ¿y por qué? Por su actitud. Ustedes, hermanos, pueden buscar en mi página ese video. ¿Quién es el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás? Y lo pueden ver con más detalle. Dice, y lo ató por 1000 años. Porque esa cadena representaba una limitación. Lo puso en, lo puso una limitación en su mente. Le quitó el entendimiento, porque sabemos que la serpiente antigua, cuando regresas a Génesis 3 y 1, te explica que la serpiente era la más astuta de todos los animales que el Señor hizo en el campo. Ellos tenían, por así decirlo, un poder, que era su astucia. Y el Señor le quitó todo. Fue esa herida mortal. Porque en ese tiempo que lo ató por 1000 años, que fue durante la Edad Media, que también la Edad Media se le conoce como la Edad Oscura. ¿Y por qué es que se le conoce la Edad Oscura? Porque fue un periodo oscuro para esa nación, para ese pueblo, para ese imperio, porque no se seguía más las costumbres clásicas, las costumbres grecorromanas. Por eso cuando dice aquí, Edad Media, Edad Oscura. Y Edad Oscura es un término despectivo, ¿no? Como así lo dicen, que no es formal. Aquí tengo un poquito de información. Dice, la Edad Media, que abarca desde el siglo V, del 401 después de la era cristiana, hasta el siglo XIV, de 1401 después de la era cristiana, a menudo se conoce como la Edad Oscura, un término bastante despectivo. La etiqueta surgió durante el Renacimiento y estuvo influenciada en gran medida por autores, artistas y pensadores que querían resaltar las diferencias entre su propia era, que era durante el Renacimiento, que todavía estaba con influencias de la Edad Media, de influencias teocéntricas, dice por autores, artistas y pensadores que querían resaltar las diferencias entre su propia era, porque estaban en el 400, en el 1400, una era que entendían como un renacimiento de la cultura clásica griega y romana y los siglos pasados. ¿Ya ves? Dice, decir que uno vive en tiempo oscuro o en una era de luz es una metáfora a afirmar que uno vive en un tiempo oscuro o en una era de luz. Estas expresiones se utilizan figuradamente para describir periodos de dificultad y confusión. ¿Ya ves? Que es un tiempo oscuro, y de progreso y claridad, la era de luz. ¿Ya ves? Porque así era como estaba esa nación
en dificultad y en confusión. ¿Ok? Dice, Francesco Petrarca, lo que era un humanista, usó dicha metáfora comparando la antigüedad clásica Italia con su propia época y descubrió que no estaba muy contento con la situación actual. En una de sus obras describe, mi destino es vivir entre tempestades variadas y confusas, pero para ti, tal vez, si como espero y deseo, vivirás mucho después de mí, vendrá una era mejor. Este sueño del olvido no durará para siempre, ¿ok? Porque ese sueño del olvido estaba diciendo que la cultura grecorromana estaba en un olvido, por así decirlo, en una era, en un tiempo oscuro, ¿ok? Dice que no durará para siempre. Dice, cuando la oscuridad se ha disipado, nuestros descendientes pueden regresar en el antiguo esplendor puro. Ya ves que esos descendientes, lo podemos comparar o ver que son los edomitas, una nación, ¿ok? Porque eso fue el resurgir, fue el renacimiento, ¿ok? Dice, los pensadores del renacimiento eran propensos a idealizar el pasado antiguo, viéndolo como una edad dorada de sabiduría y refinamiento cultural. ¿Ya ves? Vieron la Edad Media como un periodo de estancamiento intelectual, dogmatismo religioso y atraso social, haciendo, y básicamente como la escritura que mencionamos, porque sabemos que la Edad Media estaba gobernada por los israelitas, aunque no se estaban llamando por ese nombre, ¿ok? Un momento. Como dice aquí esta escritura, ah, creo que está en Jeremías. Un momento, ok. Ah, Salaki, man. Voy a tener que buscar en el internet. Yeah, este es Jeremías 2. Jeremías 2 y 4 dice, adoraron a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. ¿No? Que ese es el punto. Esa es la escritura que mencioné antes. ¿Ok? Por eso es que, como dice aquí, vieron a la Edad Media como un periodo de estancamiento intelectual. ¿Ya ves? Porque nuestra gente, por adorar ídolos inútiles, ellos se hicieron inútiles, man. ¿Ok? Dogmatismo religioso y atraso social. Porque sí era cierto. ¿Ok? Nuestra gente, como lo puedes ver, estos fucking indios ah, en películas y cómo actuaban y todo eso, eso tiene mucha verdad. Por eso es que el Señor nos castigó dejando salir al dragón, o a esa bestia, esa raza de gente, ¿ok? Para castigarnos, porque no estábamos actuando, y hablo en conjunto como una nación, no estábamos actuando bien, ¿ok? Por eso el Señor hoy en día todavía nos tiene castigados, man, ¿ok? Por todas las cosas que hicimos, ¿ok? Porque Pablo habló de una apostasía, que una apostasía es básicamente una deserción de la verdad, una deserción de las cosas que nosotros teníamos que hacer, ¿ok? Para con el Señor, ¿ok? So, dice, se refiere al tiempo después de la caída del Imperio Romano de Occidente, aproximadamente del siglo V al siglo X, visto como una época de menor actividad cultural y económica en comparación con la grandeza de la antigua Roma. Ya ves, porque tenemos que entender que esa herida de muerte era Roma, pero cuando fue sanada en el Renacimiento, fue resultado América, los Estados Unidos. ¿Ok? So, ya diciendo esto, vamos a acabar aquí en Apocalipsis 13 y 3 otra vez. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia,
y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Ok? Porque el dragón sabemos que es Roma, pero Roma reencarnó, que es en los Estados Unidos, y la bestia es el conjunto, ¿ok? Que es los Estados Unidos y la Unión Europea, ¿ok? Alright, eso es lo que conforma la bestia, ¿ok? La OTAN, ¿ok? Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿ok? Y estos 42 meses habla de 350 años, que empezó en 1620, y cuando regresas en 1620, fue, ah, básicamente se establecieron los principios del gobierno aquí en América. Ahora sabemos que en 1776 se estableció la Constitución y todo eso, pero cuando llegaron en 1620 los primeros colonos en establecer, ellos establecieron la primera forma de gobierno, ¿ok? Y luego trajeron a esclavos, ¿ok? Porque como dice aquí, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Ya ves? Porque fuimos esclavizados, man. Uh, nuestros hermanos fueron traídos en barcos negreros aquí, ¿ok? Que también fue en 1619. ¿Ok? Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ok? Que esa autoridad es influencia. Y sí autoridad total. ¿Ok? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Ya ves? Y esto te explica qué es lo que estaba haciendo América. ¿Ok? Llevó cautivo, ellos van a ir en cautividad. Ellos mataron a espada, ¿ok? Ellos van a ser muertos a espada, man. ¿Ok? Porque esos fueron las bases de este país. ¿Ok? Esclavitud y muerte. ¿Ok? ¿Por parte de quién? Por parte de los israelitas. Porque los santos, como dice en Salmo 148, y el último verso te explica quiénes son los santos, man. ¿Ok? El pueblo de Israel. ¿Ok? So, es básicamente el punto, hermanos. No quería hacer esto muy largo. Nomás era un poco de información en lo que es el renacimiento. ¿Ok? ¿Ok? So, yeah, man. Ustedes, hermanos, pueden buscar un poco más de información, qué es lo que trajo el renacimiento y sus movimientos. ¿Ok? Porque también uno de esos movimientos fue el individualismo. ¿Ok? Que el individualismo, dice, se promovió la idea del valor único de cada individuo, resaltando la libertad y autonomía para pensar y crear. ¿Ok? Y toda esa cosa, man, todo eso, man. Aquí preparé unas cosas, no pude encontrar más, pero esto es individualismo. Esto que hace Balenciaga y todo esto es individualismo en shit. El arte y la libertad para expresarte y ver, mira toda esta mierda, man. Ok, luego tienes esto, los punks y todo eso. Esto es individualismo, es arte, sé libre. Esto es parte de lo que, man, ni lo acabé. Alright, como esto, fucking animes, cosplay y hacen concursos. Ahora no estoy diciendo que si te gusta el anime and shit, pero fucking mira esta gente, man. Esta gente va a llegar a ser padres, van a tener hijos. ¿Ok? ¿Qué ejemplo van a tener, man? Esto es un clímax de toda esa mierda, man. ¿Ok? Mira estos payasos, man. Todo esto es arte para ellos. Y muchos van a decir, ¿y a ti qué? Y que no sé qué, pues, esto es el futuro que espera, man. Y qué bueno, man. Por eso es que el Señor tiene que venir
y fucking borrar todo esto, man. Porque si tú no piensas que esto hay un problema, tú eres parte de ese problema, man. Y el Señor también, te va a tener que quemar, bro. ¿Ok? So, yeah, man. Yo creo que eso era todo, So, espero que haya sido edificante para ustedes, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.